Muy buenos días, mis estimados amigos y seguidores de la psicología forense, fiscales, abogados, psicólogos, estudiantes. Estamos en este objeto de proponer una alternativa de análisis de la psicología forense, como también de la realidad nacional. Y por ese motivo estamos haciendo estas conferencias. Bien, entonces vamos a permitirnos continuar con el tema pendiente, que es el de sicariato y extorsión. Habíamos ofrecido para las siguientes sesiones analizar ya por expertos esta problemática naturalmente compleja, difícil, en medio de esta crisis social que vivimos en el país. Sin embargo, es oportuno advertir que el contar con alguien tan especializado como un fiscal en crimen organizado, porque este es un tema de crimen organizado, requiere obviamente de tener mucha facilidad, no, complejidad para cualquier fiscal el que tenga que opinar sobre temas obviamente propios de su ejercicio. Y por ello hemos preferido tener la opinión indirecta de uno de los fiscales más destacados del país al respecto del crimen organizado, precisamente el responsable. ¿Y cómo ha obtenido ello? Evidentemente a través del programa Los Fiscales. Los Fiscales tienen un reciente, coincide con esta iniciación mía, de una programación radial y televisada que sale por YouTube de Los Fiscales. Y su primer programa justamente ha tratado de esta dificultad. Y allí nuestro excelente fiscal está haciendo una exposición del manejo, la temática del crimen organizado y de la complejidad. Ustedes van a confirmar y corroborar lo que venimos diciendo respecto a que la prueba es un tema desvalido, no tocado de manera seria y por lo tanto necesita su empoderamiento, como también la dificultad de la falta de recursos de científicos en las ciencias forenses pone en peligro este desborde social que evidentemente requiere de muchas más personas trabajando en los sistemas probatorios. Compleja situación la que vive el país porque evidentemente tenemos de por medio estas graves falencias de previsión en el país y lo cual nos lleva a tener pues a buen recaudo más cuidado de las familias en torno a la libertad y las salidas en lugares donde las situaciones pueden ser de alto riesgo. Entonces, las rojas de Lima o del país, que ya sabemos existen ahora con este proceso de deterioro social en algunas realidades departamentales del país. Chiclayo,
Piura y otras ICA, ¿no? Entiendo que están siendo vulneradas por este fenómeno criminal con mayor intensidad, evidentemente. Entonces, para no alargar, vamos a escuchar al fiscal en ese propósito de explicar la organización criminal, para luego pasar a un colega psicólogo penitenciario que está invitado, Luis Pimentel, que es un destacado, también uno de los más antiguos del Instituto Nacional Penitenciario, y que nos va a explicar en la medida de lo posible, evidentemente sabemos que esto es un reciente, algunas características de estos sujetos. Muy bien, entonces hacemos un break mientras implementamos la exposición del doctor. Quisiera preguntarle cuál es el proceso que siguen las fiscalías supraprovinciales al recibir este tipo de denuncias por el delito de extorsión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Las fiscalías de crimen organizado tienen una estructura nacional. En Lima tenemos 16 despachos que tienen calidad de fiscalías supraprovinciales que tienen competencia a nivel nacional. Independientemente de ello, tenemos sedes en diversas ciudades del país. Casi en el 90% del territorio nacional tenemos sedes de crimen organizado, que ven los temas de delincuencia organizada de su jurisdicción o circunscripción. Las fiscalías de crimen organizado, todas a nivel nacional, generan carga a través de los informes de inteligencia que trae la policía, porque son ellos los que informan a nuestros fiscales la existencia de una presunta organización criminal, ya sea que esa organización criminal sea de un determinado distrito fiscal, le comunicarán a la fiscalía del lugar. Por ejemplo, la fiscalía de Trujillo comunicarán a nuestra FECORAYA. Cuando ellos establecen en inteligencia que hay organizaciones criminales que tienen connotación nacional, es decir, cuyos actos de investigación delictivos desbordan un distrito fiscal, entonces la que asume competencia es las fiscalías supraprovinciales porque tienen competencia nacional y ellos lo abarcan. Claro, doctor. Y ¿cómo el ciudadano puede acudir a acceder a esos despachos fiscales? Primero va a la fiscalía, va a la policía, ¿son de oficio las acciones? Cuéntenos, por favor. Nosotros, como le repito, asumimos competencia o asumimos la investigación en base a informes de inteligencia. Eso no significa que si es que algún ciudadano se siente amenazado o ha sido víctima de una extorsión o de cualquier delito donde atrás puede haber una pluralidad de agentes, se acerquen directamente a los despachos fiscales en las diferentes sedes porque ellos hacen turno semanal. Nosotros también hacemos turno y ellos pueden escuchar las denuncias y asumir los casos. Doctor, quisiéramos saber también, esto que nos señala, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los fiscales al investigar casos de extorsión y crimen organizado en la actualidad? Bueno, los desafíos son muchos. En primer lugar, no tenemos una policía que esté totalmente con la tecnología de punta. Les falta de personal policial, porque nosotros trabajamos con la policía. Y obviamente, si tú no tienes una policía que esté capacitada, que tenga la capacidad logística y que tenga la experticia, entonces las investigaciones un poco que van fracasando. Sin embargo, hay que reconocer que la DIDINCRI, por ejemplo, a nivel nacional, la DIVIAC, la DIVINCO, cuentan con ese personal y obviamente vamos a continuar con ellos. Otra de las dificultades que tenemos es la falta de peritos. La investigación criminal es una investigación científica y en consecuencia tienes que hacer uso de la ciencia para poder acopiar evidencias. Las evidencias que nosotros utilizamos normalmente son las escuchas telefónicas, la lectura de celulares, y esas tienen que pasar por los peritos acústicos y tienen que pasar por los peritos correspondientes. Y el gran problema que tenemos, no solamente las fiscalías, porque este es un trabajo conjunto con la Policía Nacional,
es justamente que no tenemos laboratorios de última generación, ni en la Fiscalía ni en la Policía. Y entonces eso hace que retrasen las investigaciones. Por ejemplo, cuando tú incautas 20, 30 celulares en un operativo como el que hemos tenido anoche, esos celulares tienen mucha información, porque ahí están los mensajes extorsivos a las víctimas. Y nosotros necesitamos sacar esa información. Pero esa información no lo puede sacar el fiscal. Esa información tiene que extraerla el perito informático. Y nosotros no contamos con la suficiente cantidad de peritos, la policía menos. Frente a esa información, doctor, ¿cuál es la estrategia que está implementando o que se están implementando a nivel de las fiscalías provinciales en estos delitos y cuántas investigaciones ya se han realizado a la fecha? Dado cuenta que usted acaba de informar que sí, en efecto, hablar de ciencia es igual que hablar de tecnología, pero nos señala usted una ausencia de materiales logísticos. Definitivamente, no solamente el Ministerio Público, sino la Policía Nacional no contamos con laboratorios de criminalística específicamente para abordar las pericias que nosotros necesitamos. Porque cuando uno va a juicio, la prueba no es la transcripción de la escucha, la prueba es la voz. O sea, a juicio tú no vas a llevar una transcripción al juez, le llevas el audio. Pero ese audio obviamente tiene que pasar por una pericia porque normalmente los delincuentes dicen que esa no es su voz. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes han implementado para prevenir estos delitos? Nosotros no somos fiscales de prevención, nosotros ejecutamos operativos. Nosotros ya entramos cuando existe una noticia crímenes de que hay una presunta organización criminal que está actuando. Cuando uno investiga organizaciones criminales, hace uso de técnicas especiales de investigación. Las técnicas especiales de investigación sirven para que nosotros conozcamos y además acopiemos evidencias de lo que están haciendo en este momento la organización criminal. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Por dónde están, digamos, por ejemplo, sacando la droga? ¿Por dónde están transportando a las víctimas? ¿Quiénes los financian? Es decir, es una investigación para desarticular una organización criminal que está trabajando en el momento. Esas son las estrategias, todas las técnicas especiales, agentes encubiertos, remesas controladas, operaciones encubiertas, escuchas telefónicas, que obviamente lo hace el hombre de inteligencia bajo la dirección del fiscal. Doctor, el día lunes, en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima, usted ha marcado una posición en cuanto a las últimas modificatorias y promulgaciones de leyes que vendrían afectando la labor del Ministerio Público. ¿Nos podría comentar, doctor, respecto? Bueno, no es desde el lunes, o sea, desde hace mucho tiempo yo vengo alzando la voz en diferentes medios de comunicación porque existe pues una campaña en el sentido de que la policía detiene y los fiscales lo sueltan, ¿cierto? Entonces, la población obviamente tiene la necesidad de saber por qué nosotros lo soltamos. Además, reclaman, ¿no? No es posible que la policía trabaje y los fiscales lo suelten. Pero ellos no saben por qué lo sueltan. Por eso es que, estando ahí los congresistas, el presidente del Congreso sobre todo, era necesario explicarles por qué nosotros soltamos a los delincuentes, conforme ellos dicen. Y los fiscales obviamente lo sueltan porque hay normas que impiden que exista una prisión preventiva. ¿No es cierto? El gobierno actual, el año pasado, ha dictado dos normas. Una en la cual establecen que la pronoxis de pena para la prisión preventiva tiene que ser mayor a 6 años. Perdón, mayor a 5 años. Y además establecen que cuando un sujeto es detenido por determinado delito y la pronoxis de pena, o sea, de condena, es menor a 8 años y este sujeto está entre los 18 y 25 años y no tiene antecedentes penales, como es la mayoría de extranjeros, la condena es suspendida. Si la condena es suspendida, no se le puede dar prisión preventiva. Porque darle una prisión preventiva frente a estas circunstancias sería un adelanto de pena. Y eso, obviamente, atenta contra los derechos humanos. Ha traído todos los tratados internacionales que ha firmado el país. Doctor, ¿y agravar las penas sería la solución? No. Lo que ocurre es que en los últimos años, las políticas de Estado frente al crimen, en general, crimen organizado convencional, se han basado a aumentar las penas, ¿no es cierto? Cadenas perpetuas, 35 años, incluso hablan hasta de pena de muerte, eliminar beneficios penitenciarios, inventar tipos penales. El derecho penal se utiliza como última ratio en la lucha contra la criminalidad. Esa no es la solución,
Usted puede aumentar 50.000 veces, usted puede decretar que todos los delitos sean cadena perpetua y eso no va a disminuir porque el delincuente no lee el código, para empezar, ¿no es cierto? Han inventado el tipo penal del sicariato, por ejemplo, y todos los días vemos actos de sicariato. Entonces, está demostrado, no solamente en el Perú, a nivel mundial, está demostrado que el derecho penal no resuelve el problema de la criminalidad. Entonces, tenemos que tener una estrategia global frente al crimen. Y eso es lo que nos falta. Finalmente, doctor, ¿qué medidas se están tomando para proteger a las víctimas y testigos de extorsión? Bueno, el Ministerio Público cuenta con la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. Nosotros tenemos testigos protegidos que conjuntamente con nuestra Unidad de Víctimas y Testigos le estamos dando toda la protección. En primer lugar, por ejemplo, la reserva de su identidad, ¿no? Y si es posible, y así lo requieren las circunstancias, se le da otro tipo de garantías. Doctor, respecto a lo que nos comentaba hace un momento en cuanto a estos beneficios que con estas promulgaciones de leyes se le estarían dando pues a los criminales, es decir, que si es que le correspondería una pena de 8 años, la pena podría ser hasta suspendida. En concreto, lo que ocurriría en ese tipo de casos es que el ciudadano quedaría en libertad, es decir, con una pena suspendida. Claro. Y de ser así, doctor, ¿cuál es la percepción que tiene la ciudadanía para con los fiscales? Es lamentable porque como no le explican a la ciudadanía el por qué estos delincuentes están en libertad y hay una campaña de desinformación contra jueces y fiscales, porque claro, en primer lugar van contra los fiscales y después van contra los jueces, porque los jueces tampoco pueden aplicar la prisión preventiva. Entonces, esa campaña hace pues que la colectividad tengan una percepción de que los fiscales son los responsables de la gran criminalidad en este país, y eso no es verdad. Percepción totalmente negativa, ¿no, Jorge? En efecto, lo que correspondería, entiendo, doctor, es que nos abastezcan de mayor presupuesto a fin de que podamos contar con la logística, pero también a las demás instituciones que forman parte de este aparato de justicia. Quizá de repente promulgar una variación de la norma que usted acaba de pronunciar, ¿verdad? Esperemos que sí, ¿no? Lo que pasa es que esta norma de la suspensión o de la pena que es menor a 8 años y entre 25 y 18 se da consecuencia de una política de despenalización del gobierno. ¿Por qué? Porque los penales ya no dan más. Y entonces han visto una solución. Si ya no hay dónde meter a la gente, mejor ya no metamos más. Entonces dan una ley para evitar las prisiones preventivas y después de que dan la ley, dicen los fiscales no lo meten a la cárcel, ¿no? Ellos son los responsables. Entonces hay una mala información en ese tema. Para crear mayores recintos carcelarios, ¿no? Hace 10 años que no se construye una cárcel en el país. El problema es de política de Estado. Porque la idea tampoco es meter a la gente a la cárcel, porque las cárceles, así como van, se están convirtiendo en una especie de bomba de tiempo. Claro, es que no se trata de meterlos, se trata de distribuirlos de manera más equitativa en otros centros penitenciarios que pueden innovarse. No, es que el tema de la lucha contra la criminalidad organizada y en general contra el crimen organizado, cuando tú tienes una política de Estado, o sea, toda política de Estado contra la criminalidad, descansa en 4 ejes fundamentales: la prevención, la protección, la interdicción y lo que es el sistema penitenciario, es decir, la readaptación del delincuente. Es como una mesa de 4 patas. Entonces, si tú tienes una política seria, tienes que abordar los 4 ejes. Pero si tú solamente abordas el tema de la interdicción, es decir, penas, aumento de penas, investigaciones, vas a tener una mesa con una sola pata y la mesa se te va a caer y obviamente no sirve para nada. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años en este país. Parecería más bien, doctor, que estos planes o estas leyes estarían pues colisionando entre ellas, ¿no? Lamentablemente, fíjese lo que ha ocurrido, ¿no? Hay normas que da el legislativo y hay normas que da el ejecutivo. Y el ejecutivo da normas de despenalización, ¿ok? Y el legislativo tiene un proyecto de ley para penalizar, criminalizar y mandar a la cárcel a menores de entre 18 y 16 años. Entonces, no hay una agenda, digamos, única. Cada poder del Estado tiene su propia agenda, cada uno tiene su forma de ver cómo luchan contra la criminalidad, pero las normas son contradictorias, porque por un lado dicen no los puedes meter a la cárcel,
entre 18 y 20 años, 25 años. Pero los 17, 16, 18, a ellos sí meterlos a la cárcel. Y no tenemos dónde meterlos. Entonces, creo que, como lo dije ahí en la Cámara de Comercio, debía sentarse el Ejecutivo y el Legislativo para tener una sola idea. Unificar criterios de pronto, no, doctor. el Estado necesita una política seria contra el crimen. No es cuestión de que el Ejecutivo tenga su propia estrategia y el Legislativo tenga su propia estrategia. Y ambos chocan y ahí están las consecuencias. Como dijo Jorge, doctor, un solo criterio nos llevaría a una solución más empática entre nuestra labor en la jurisdiccional como fiscales, ¿no? Y la percepción que tendría la sociedad frente a una buena y mejor organización. Porque por un lado usted dice, sí, efectivamente hay que despenalizar, pero por otra parte, no, ¿sabes qué? Por tu edad se ha modificado la norma y vas a la cárcel. Entonces, sí, seriamente necesitamos una reestructuración que nos lleve a esta reingeniería a favor de la sociedad, quien espera de nosotros una labor mucho más efectiva, ¿verdad? No, yo creo que también lo que debe haber es una comisión de más alto nivel que analice estas normas, que unifique las normas y que obviamente elabore una política de Estado. Porque este es un tema de Estado, este no es un problema legislativo, no es un problema del Ejecutivo, no es un problema del Poder Judicial ni del Ministerio Público, es un problema de Estado. Entonces tienen que sentarse los máximos representantes, analizar las normas, qué normas son contradictorias unas con otras, por ejemplo, y ver que eso no suceda y además establecer pues los presupuestos reales al Ministerio Público, al Poder Judicial, a Inteligencia y a la Policía Nacional. Si ustedes no fortalecen los entes de la Administración de Justicia, tú puedes dar 50.000 leyes y no vas a solucionar el problema. Porque Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Inteligencia están en quiebra. Eso lo vengo diciendo hace tiempo. Y lo que he dicho también en la Cámara de Comercio es que si no toman acciones urgentes, ¿Qué es lo que se viene para el 2025, el año doctor? 2025 va a ser inmanejable. Y eso que ya, conste que lo estoy diciendo, después no digan que no les han dicho. Advertidos estamos, entonces. Advertidos estamos. Agradecemos, pues, doctor, su participación y lo comprometemos para otra próxima edición, en donde podamos, sí, evaluar y analizar toda la gestión que esas 4 fiscalías superprovinciales, que para la ciudadanía es importante haberse instaurado en lucha contra la criminalidad organizada. Muchas gracias. Yo les agradezco por la invitación, los felicito porque por este programa. Ya era hora que el Ministerio Público cuente con un programa de esta naturaleza, porque el Ministerio Público necesita darle a la colectividad información de lo que hacemos los fiscales y de las necesidades que tenemos los fiscales. Felicitaciones. Le agradecemos su participación, doctor. Oficial del Estado a través del doctor Chávez Cotrina, quien es un responsable de la criminalidad organizada y nos explica claramente el panorama real de la situación jurídica o de la justicia en el país respecto a este tema de la criminalidad organizada. Evidentemente hay un conflicto fuerte por la estructura del Poder Ejecutivo en este sector, en el sector de la ejecución de la punibilidad del ciudadano infractor. Y esta implica estructurar una pata de esa mesa que ha mencionado el doctor, que es la prueba. La prueba, si no está bien desarrollada, si no se tiene laboratorios a nivel nacional, proyectados, como le he dicho, a 50 años, nada más, para que podamos tener, aunque se mosqueen los expertos, tener prevista y eficientemente la cobertura en el más breve tiempo de todo lo que significa la prueba. Mientras estemos con cola de atención de los propios sistemas probatorios, no vamos a estar pues cumpliendo con el código, no vamos a estar a la altura de las circunstancias que vive el país. Requerimos de bastante firmeza respecto a que prioricemos estas políticas nacionales. De otra manera, no podrá ser posible que exista una uniformidad en el contexto de respuesta al crimen organizado. En consecuencia, esto es lo vital. Bien,
Habló muy poco respecto al perfil de los agresores sicarios, evidentemente porque esta es un tema de segundo orden para los funcionarios de la Fiscalía. Los fiscales estrictamente son los investigadores conjuntamente con la policía, o ahora la policía conjuntamente con los fiscales, para ejercer prácticamente la identidad de estos indeseables que están haciendo daño a la sociedad. Necesitamos entonces que esa caracterización descrita por el fiscal fiscal superior, entiendo, o supremo, no he identificado previamente ello, pero importante alocución respecto a la problemática que viven los fiscales, tanto desde el punto de vista ejecutor, porque tienen falencias, requieren de insumos, requieren de profesionales, como también de las normas que vienen dando de manera contradictoria el Estado. Entonces, tenemos un problema no sencillo, hay un problema de inteligencia, no de inteligencia de búsqueda de delincuentes, sino de desinteligencia del Estado. No está manejando con acierto una política nacional de criminología seria, sustantiva y, como dice el derecho, de manera suficiente para que podamos ser acertados en la cobertura de esta gran demanda nacional que ha emergido con los migrantes colombianos, ecuatorianos, venezolanos, no sé si mexicanos también, porque están un poco más distantes, pero probablemente también. Importante es esta migración de delincuentes que nos permiten identificar claramente en qué estatus estamos. En ese sentido, vamos a tener, por esta limitación de la comunicación, escuchar tu voz a través de este WhatsApp que estoy abriendo. Lo he puesto al máximo volumen. A ver, más o menos, ¿qué opinión te merece el sicario en nuestra realidad? ¿Alguna caracterización especial o propia que tú concuerdes es necesario advertir desde ahora en los estudiosos, investigadores de la conducta criminal de este tipo penal? Entiendo que son psicópatas todos, porque matar nadie se atreve, salvo aquellos que no se intimidan ante la pena y evidentemente son psicópatas, pero aparte de lo técnico del trastorno de personalidad, que es obvio, sabemos pues que algunos vienen con unos tatuajes, los personajes de las organizaciones criminales internacionales que ahora se mencionan, ¿no? Pero hay otras características. ¿Qué es lo que puedes comentar al respecto? A ver. Bien, José García Jiménez, muchas gracias por haber permitido compartir con ustedes esta perspectiva, ¿no? Esta apreciación respecto a este delito que se ha incrementado en nuestro país y por el cual están ingresando a los penales. Nosotros, a la hora de clasificar, entrevistamos a los internos que ingresan por diversos delitos, como por ejemplo violación de la libertad sexual de menores, a veces con muerte subsecuente. Entrevistamos a internos por feminicidio, que mataron a su pareja, que también se ha incrementado este delito en el país. Y por otro lado también vemos ahora este delito de sicariato y extorsión, que también se ha incrementado en nuestro país. Lo que podemos apreciar es de que todos tienen casi una misma característica psicológica. Como tú señalaste, es un problema de trastorno de personalidad. Desde el punto de vista conductual, creencias irracionales, distorsiones cognitivas y sobre todo prejuicios que tienen este tipo de sujetos que no tienen valores mínimos, ni educación ni formación en valores. En todo caso, considero que estos señores
no tienen, tienen sangre fría, no tienen sentimiento de culpa, ni siquiera tienen empatía, un mínimo de empatía frente a estos hechos. Lo que hemos percibido es de que se han formado, al parecer, en el caso de los venezolanos, en unas cárceles que están con las nuevas denominaciones del sur, porque en el norte tenemos a Europa, Estados Unidos, y en el sur Asia, África, Latinoamérica, los cuales tienen ahora una política de convivir, ¿no? Compartir con el Estado. Le están llamando autogobierno o cogobierno. Significa que le están dando mucha prioridad a los presos de poder organizarse internamente, y solamente el Estado administra los penales desde el punto de vista económico, de financiamiento, pero al interior de los penales estos sujetos se organizan, tienen sus delegados, tienen delegados de cultura, delegados de educación, delegados de salud, y tienen sus propios reglamentos. Hablaba de tatuajes que caracterizan, por ejemplo, a los maras salvatrucia. Claro. ¿No? También hay ahora algunas características de ellos que también se están identificando como organizaciones criminales. Ya están atacando en grupos, ya ni siquiera es un sicario, dos sicarios, sino están formando, parece más bien, bandas de sicarios, en donde ellos se agrupan y como si fuera una administración, ¿no? O sea, el mejor postor, el que paga más, y puede localizarlos incluso a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Puedes solicitar un sicario, puedes solicitar una persona que haga el trabajito, como le llaman ellos, de silenciar, de amedrentar o de chantajear, extorsionar a todas las personas que tengan esa condición de empresarios, pequeños comerciantes, peluquerías, barbershop, bodegas, boticas, etc. Ya no es solamente a empresarios grandes, no solamente es a empresas o fábricas, ¿no? O industrias, sino más bien ya están extorsionando microbuseros, buses, mototaxis. O sea, ya eso significa que están organizados estos señores y están haciéndolo más fácil, ¿no? Solicitar plata, tener un arma de fuego y listo, suficiente para amedrentar a la gente no quiere arriesgar su vida, porque se ha visto que colocan granadas, tienen armamento de primera, mejor que la Policía Nacional, de repente en el mercado negro lo consiguen, y también por ahí se escuchan voces en el penal mismo de que la propia policía, algunos miembros de la policía activos están integrando este tipo de bandas. Y que es cierto, ¿no? Nosotros hemos ya encontrado varios policías, en la misma prensa se ha visto que policías están integrando este tipo de bandas, están prácticamente organizándose, conocen, por ejemplo, mi querido amigo, esta es también otra observación, de que el gobernador del Callao, señor Curi, y muchos gobernadores y alcaldes contratan ex internos para dirigir la seguridad ciudadana, para dirigir el serenazgo, para que integren el serenazgo. Yo sí particularmente he visto en el RIMA, en el Callao y en otros distritos, de que el serenazgo lo integran ex delincuentes, con la convicción de que ellos pueden controlar a los delincuentes porque son delincuentes, ¿no? Como que tienen ya conocimiento y como ya están plantados y como lo fue de su trabajo, entonces ellos van a controlar. Lo que no se dan cuenta y no lo han percibido es que ellos lo que hacen es conocer, rondar con la camioneta del serenazgo y ver que no hay nadie y llamar a sus compinches para que roben. No hay nadie en esa casa, están de vacaciones, o han salido, o no están en su casa. Y eso es lo que no están tomando en cuenta. Por eso es que se ha incrementado la delincuencia más fácil. Los delincuentes resguardando la ciudad.
poner al gato en el despensero. Eso es una política absurda de parte de muchos alcaldes y muchas autoridades, contratar exdelincuentes, y también por eso que se incrementa el delincuente extorsionador en construcción civil. Claro ejemplo, construcción civil. Que de construcción civil han salido los sicarios y han salido los extorsionadores. En construcción civil siempre están exdelincuentes, porque la mayoría está en construcción civil y ahí es donde se organiza. En construcción civil están todas las personas que podrían ellos limpiar o prevenir o identificar quienes dirigen a estos extorsionadores o sicariatos. Y de ahí ha nacido para mí, con la experiencia que tengo, los testimonios vivenciales, los testimonios de las entrevistas de ex internos que salen directamente a pertenecer a construcción civil y cobrar por todas las obras que hacen en Perú a nivel nacional. Ahí empieza el sicariato, ahí empieza el extorsionador. A extorsionar en construcción civil a todos los edificios y a todos los departamentos que construyen en Lima, a todas las torres que están construyendo. Entonces ha crecido el sector, entonces ahí se mete. ¿Quiénes están trabajando? ¿Quiénes son los albañiles? ¿Quiénes son los que dirigen los sindicatos de construcción civil? Entonces nosotros consideramos que también otro camino por el cual el mal modelo es el Congreso de la República, que también extorsiona a sus trabajadores pidiéndole la mitad del sueldo o cobrándole la mitad del sueldo para ser contratados. No te dan la mitad del sueldo, lo saca del trabajo y ahí vienen las denuncias de los mochas sueldos, y eso también es extorsión. En el propio gobierno, en el propio Estado hay extorsión. Para contratar a un trabajador en el Poder Judicial también te piden un porcentaje del sueldo. En el Ministerio Público y en la Policía Nacional. O sea, eso también son testimonios vivenciales de mucha gente que hemos recogido en los establecimientos penitenciarios como testimonio. Como tú dices, no hay investigaciones, no hay cuestión científica que demuestre estas apreciaciones que estamos haciendo respecto al delito de sicariato y extorsión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, Jorge Luis Pimentel. Luis Alberto Pimentel Santiago. Perdón, Luis Alberto Pimentel. Mira, Luis Alberto, disculpa. El tema lo tenemos claro respecto a la magnitud y complejidad de los déficits de la política nacional en criminología. No existe, a pesar que existe un acuerdo o una secretaría, creo, a nivel nacional, del más alto nivel. De seguridad ciudadana, claro, la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana. Esa es una, pero también hay una, no sé si secretaría también de criminología o criminalística o criminología, donde están miembros del Estado para este objeto. Y pues lamentablemente pues no tiene, parece, la mayor inteligencia los miembros que participan en ello. Y hablo no de inteligencia policial, ¿no? Sino la inteligencia de saber manejar el problema. Hoy día, Chávez Cotlina... También hay observatorios, mi estimado amigo, observatorios que tiene la policía y observatorios que tiene la fiscalía. Sí, así es. Que tampoco están de acuerdo, no están ni siquiera acorde a la realidad, ni siquiera tienen estadísticas, ni siquiera entrevistan, por ejemplo, a los psicólogos del Ministerio Público, de Nacional, del INPE, que trabajamos directamente. Ellos entran a internet, copia y pega, solamente leen investigaciones, nos quieren asociar al Perú, pero esos observatorios no son reales. Yo he trabajado en Colombia con un psicólogo comandante de la Policía Colombiana, lo he traído aquí como expositor, él trabaja para la Interpol, es un psicólogo que ahora es comandante, lo conocí de capitán, mayor, ahora es comandante, miembro de la IPJ Internacional, yo pertenezco a esta asociación internacional. Así es. Y nos encontramos siempre, y sí es miembro del bufete de criminalística de Colombia. Él y otros psicólogos que están en otros países también están trabajando lo que es el observatorio de criminalidad, el observatorio de la criminalidad en su país. Perfecto, eso te da muestras que evidentemente estamos un poquito descentralizados para no comunicarnos y no copiar la mayor inteligencia de la realidad nacional. Entonces acá hay un vacío. Por ejemplo, en el
laboratorio, en este grupo, en esta página que tú perteneces o diriges, Así. sería importante convocar a este psicólogo colombiano que es muy bueno y es miembro de la Interpol, es miembro de la criminalística de Colombia, y hay varios que están trabajando en este aspecto de criminalidad. En Colombia hay varios grupos que están trabajando y son investigadores que se les puede compartir con ellos conocimientos y traerlos para un congreso, para un seminario. Hay que buscar el financiamiento y hay que buscar, por ejemplo, el colegio de psicólogos que pueda ayudarnos a posicionar a la psicología forense, penitenciaria y jurídica. Y ahora que va a haber elecciones este 17 de noviembre, para poder elegir pues, a buenos representantes, ¿no? Correcto. Yo te digo que en Perú, en 2026, se hace el Congreso IBJ Internacional y ahí va a estar el colega, nuestro amigo pues, Elvin, que es Elvin Benavides, creo que es el psicólogo. Ya. Elvin Norza, que va a venir en el 2010 y queremos pues, llegar al colegio de psicólogos. Ahora estamos en una lista para poder tener la seguridad de financiamiento y traer estos expositores, sobre todo para psicología forense, jurídica y penitenciaria. Perfecto. Yo creo que ahí hay una posibilidad de invitar a tu mencionado colega experto internacional, lo cual nos puede brindar algunas luces de lo que acá en el país él puede visualizar en respecto a esta problemática. Ok, entonces estamos comprometidos con ello, pero gracias por todo lo que has advertido. Sin embargo, habría que rescatar algunas preguntas al respecto también, ¿no? Acá hay una variante, ¿no? Entiendo que los maratuchas, salvatruchas son tatuados todos. ¿No hay ninguno que no sea tatuado? ¿O también hoy en día ya hay gente sin tatuaje que está en ese rubro de los grupos de estos transnacionales? Los maras salvatruchas pues un mal modelo, ¿no? Venezuela con el tren de Aragua, ayer tuve una reunión en la Católica, tuvimos una capacitación y se mencionó un modelo de cárcel a Venezuela y está mal, lo digo. En todo caso, ese programa que funcionó en Venezuela, lo único que ha hecho ahora es formar el grupo del tren de Aragua, que ahora está por Estados Unidos y varios países cometiendo delitos, extorsionando y sicariando. El tren de Aragua es de Venezuela. Así es, exacto. O sea, por ejemplo, esas cosas ya no son nacionales, son lamentablemente problemas latinos o americanos, ¿no? Entonces es un problema complejo que no es necesariamente una cosa de un país. O por último, todas las realidades de los sistemas penitenciarios tienen que estar hoy en día integrados en esta problemática transnacional, lo cual implica... Que se convoquen también con estos psicólogos de repente o tu iniciativa, no sé qué grupos manejas. Yo tengo varios grupos también jurídica para poder hacer un curso multidisciplinario que participe el Poder Judicial, el Ministerio Público, Medicina Legal, la Policía Nacional y esos 4 instituciones para ver esta problemática de sicariato y extorsionadores que se ha incrementado en estas organizaciones criminales en el país. Sería excelente. Yo estoy de acuerdo contigo. Es más, me parece oportuno tratar de invitar a los expertos de estos lugares donde se supone está bien hecha la cosa, pues también invitar a quienes en Venezuela son penitenciarios, de repente tendrían que hacer mea culpa, ¿no? De lo mal que han trabajado. Por lo pronto, ¿no? En esa parte. Así es, tienes totalmente toda la razón de parte mía y sinceramente lo que felicito en ti es tu iniciativa, tu preocupación. Así es. El tener los conocimientos con personas que realmente trabajan con estos señores, estos delincuentes. A veces la prensa, los medios de comunicación entrevistan a teóricos, a personas psicológicas, a personas que solamente entran a internet, a investigaciones de otro país. No entrevistan, por ejemplo, yo entrevisté a los delincuentes, Cochebomba, Manetón, los escritores, los injertos de esa época, que fueron latentes en ese momento en el país, pero ahora ya es como tú dices, se ha convertido internacionalmente, están haciendo cosas muy que nunca se esperó acá, muy malas, muy negativas, muy crueles, en el sentido de matar a la gente, poner granadas, quemar buses, quemar playas de buses, o sea, eso ya nunca se vio en el país. Y es preocupante, es preocupante. Totalmente. Mira, esa caracterización
que hemos advertido, hay algo que aprendí de uno de los contactos que tuve en esta búsqueda de especialistas en la policía, en la fiscalía, etcétera. Y me contaba un policía que está en esta temática, contacto amigo también, que los colombianos se jactan de ser muy precisos. Ellos no gastan balas, ellos saben dónde tienen que disparar. Entonces aquí, por ejemplo, hay una variante, ¿no? El colombiano probablemente ya está instruido para no disparar por disparar, como acá vemos a veces ráfagas, disparos por aquí, por allá, sino van de frente a la cabeza o el corazón, ¿no? O de repente para malograr, pues, femorales, ¿no? O, exactamente. Entonces, son gente que no ha estudiado, lamentablemente, esto es cultura delincuencial, lo cual es parte de esta idiosincrasia del delincuente, que están jactándose siempre por lo malo, valorándose siempre por lo malo. Y eso, por ejemplo, es un atributo de esta gente. Quizás habrían otros atributos que esbozar, y esto es materia pues, propio de lo que tiene que saber un experto en criminalística, y acá en el país. Exactamente, no, amigo, así lo importante es convocar a la gente que conoce, sabe, que trabaja directamente con estos casos y con gente que tiene experiencia, porque mira, tú tienes ya muchos años en el público, has pasado por muchas situaciones en las que tú has aprendido, has captado, ¿no? Has diagnosticado muchas cosas, y nosotros que trabajamos en tratamiento penitenciario, también es necesario que nosotros convoquemos, nosotros, una iniciativa a través del Colegio Psicólogo. Vuelvo a repetir, ya vienen las elecciones, va a haber cambios, va a haber nuevos dirigentes, nuevos directivos, nuevos psicólogos, que es el ente rector de nosotros para poder posicionar la psicología forense, jurídica y penitenciaria en nuestro país, debido a que se ha incrementado y nadie consulta. No, el Colegio Psicólogo no participa de las políticas públicas. Nada, que no participa en absoluto. De las políticas públicas. Pues ahí hay un tema también que no es el momento, pero ya hablaremos en su oportuno momento respecto a las gestiones del colegio, lo cual es digamos, una seguidilla de lo mismo. Yo espero siempre una novedad, pero no se da hasta ahora, ¿no? Seguimos con un estilo clásico limitado y ojalá haya una disrupción de ese modelo ya de 30 años, ¿no? Bueno. Esperemos que así sea, porque yo he visto ahora, me ha sorprendido, por ejemplo, y ahora que estoy vinculado al colegio, o sea, en la postulación al colegio, es de que hay 60.000 psicólogos, 66.000 psicólogos. Claro. Entonces, si nosotros teníamos 10.000, 5.000, no sé qué número serás tú, yo soy 1.528, creo que esto se ha incrementado demasiado, y que ya la gente, como tú dices, entra al colegio solo para poder ganar dinero, tener mejor estatus, qué sé yo. Pero no es así, yo creo que se puede. Ahora, con 60.000 psicólogos se pueden hacer muchas cosas, traer expertos, hacer convenios con universidades, con instituciones como Colombia, México. Yeah. Colombia, México y Brasil son países que la criminalidad ha sido muy grande, muy alta, y ahora más que bajando, están controlando. Ok. Esos expertos, acá en Perú recién se está... Ese el propósito que tú has tomado la iniciativa a fin de que tengamos un evento internacional respecto a la psicología forense. Muy bien, oye, un abrazo y nos estamos comunicando y obviamente hoy día no van a haber preguntas por la hora. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes.